Bienvenidos amigos y amigas al Paseo de los Libros. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo y estoy encantado de estar una vez más con todos vosotros. Aquí estoy paseando por el centro de Granada, que llevaba ya 3 o 4 días que quería grabar el programa, que no tenía un hueco libre, así que nada, me he bajado a la calle y lo voy a grabar, en este paseo. Hoy vamos a hablar de un libro que es muy bueno, un libro que es muy interesante, un libro que uno siente que te pone por delante de los demás, un libro que te da conocimiento valioso. Vamos a hablar de 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. Es brillante, de verdad, es un ensayo brillante. Yo me he leído ya los 2 libros anteriores del autor. El primer libro de esta trilogía era Homo Sapiens, de animales a dioses, donde cuenta una historia de la humanidad un tanto particular a su manera, pero muy interesante. Luego escribió otro libro que se llamaba Homo Deus, que es una historia, una proyección hacia el futuro. Y ahora ha escrito pues la tercera parte de esta trilogía, que viene a completar muy bien sus 2 libros anteriores, que son 21 lecciones para el siglo XXI. Y me gusta mucho más este libro, que es el libro que más me gusta de los 3, porque los otros 2 libros, estando muy bien, ostras, tenían un tono pesimista, tenían un tono nihilista que te destrozaba, que a mí me dejaba un poco hecho polvo la lectura. Este libro, lo bueno que tiene es que en cada capítulo analiza un problema, analiza las causas y propone una serie de soluciones para cada problema. No es dogmático, que es otra cosa que me gusta. O sea, él va diciendo que este es el problema, estas son las causas y estas pueden ser las posibles soluciones. No te dice esto es así, esto es asá, esto tiene que ser así. Él propone. Y eso es lo que me gusta del libro, que en ese sentido tiene cierto tono, este libro tiene cierto tono constructivo. A ver, voy a mirar mi chuleta que tengo por aquí. Fíjense, yo este libro pensaba, sería un material buenísimo para tratarlo en clase. O sea, yo este libro, por una serie de cosas que ahora no me voy a meter, porque los profesores, ya saben, estamos constreñidos por 7.000 normas, 7.000 reglas, 7.000 programaciones. Entonces, este libro sería genial, por ejemplo, para leerlo con los alumnos, 2, 3 capítulos a la semana, y comentarlos en clase, comentar las soluciones que habla el autor, dar respuesta a muchas preguntas que él hace, pero que no llega él a dar las soluciones. Y entonces esto sería un libro interesantísimo para trabajar en clase y a hablarlo con los alumnos. A mí me ha pasado un montón de veces leyendo un libro que, de verdad, tenía que parar de leer y pensar. O sea, algunas cosas me parecían tan fuertes, algunas cosas me parecían tan reveladoras, que decía, hostia, lo que he leído. Espera, voy a parar y voy a reflexionar sobre esto, porque es que me acaba de dejar el autor como si te dicen así una bofeta cuando despiertas. Pues algunas cosas que he leído así me dejaban con esa sensación. También pensaba, sería interesante este libro, así como los profesores hacemos a los alumnos que lean pues tal libro para aprobar el trimestre o para aprobar el curso, a los políticos se les debería obligar a leerlo. O sea, que estén de acuerdo, que no estén de acuerdo con el autor, pero se les debería obligar a leer este libro, porque, en fin, nos ahorraríamos muchos problemas. De hecho, yo este libro seguramente lo leía una segunda vez. Lo tengo que leer una segunda vez, una tercera. Me arrepiento ahora de no haber ido subrayando capítulo a capítulo todas las perlas que he ido leyendo, porque así si no es que se me escapan, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar algunos aspectos. Voy a analizar algunos aspectos que he leído. Si lo que voy a decir a continuación usted lo considera un spoiler, por favor, que los dioses me castigan, que me caiga un rayo, porque habré infringido la primera norma, la primera o quizá única norma de este programa, que era no hacer spoilers de libro. Miren, fíjense, en la introducción del libro, nada más en la primera página, a mí en la primera página el autor ya me ha dejado tumbado. O sea, ya en las primeras líneas dije, bueno, así empieza el libro, y viene a decir, fíjese la primera frase, dice, en un mundo de información, es que no la tengo ni apuntada, la voy a leer, la voy a decir algo así como, mira, dice, en un mundo de información irrelevante, la claridad es poder. Toma ya. En un mundo de información irrelevante, la claridad es poder. ¡Cuánta razón, verdad! ¡Cuánta razón!
sea, estamos con tanta información que recibimos durante todo el día en forma de 7.000 notificaciones por WhatsApp, por grupos de Facebook, por Instagram, por no sé qué, por el telediario. Tener claridad es poder. Y a continuación dice otra cosa que me tumba por segunda vez y estamos en la primera página del libro. O sea, imagínense qué lectura he tenido. Dice que él como historiador, hago un paréntesis por si usted acaba de llegar, yo soy profesor de historia, ¿vale? Y dice el autor, Noah Harari, dice, yo como historiador no puedo ofrecer comida, no puedo ofrecer bebidas ni elementos básicos, pero sí puedo ofrecer claridad. Digo, toma ya. Digo, esto a mí como profesor de historia pues me encanta leer esto porque le da un sentido enorme a mi profesión. Si la claridad es poder y yo como historiador puedo ofrecer claridad, pues estoy haciendo un gran bien a mis alumnos y a toda esa gente que está escuchando mis podcasts. Y bueno, a mí una cosa que también me gusta mucho de este libro es que es un libro, de los 3 libros que he leído de Harari, es el más personal. El más personal. Habla de experiencias propias. En cada capítulo, en sus anteriores libros, presentaba una idea y para ilustrar cada idea ponía un montón de ejemplos cogidos de toda la historia de la humanidad. Y sin embargo, en este libro ha cogido en cada capítulo, a lo mejor, o no sé si en cada capítulo, pero sí a menudo ha cogido experiencias propias para ilustrar lo que él quería expresar. Habla de su homosexualidad, de lo que cuando él se reconoció que era homosexual, de cómo él ha tenido que argumentar y debatir con gente que estaba en contra del matrimonio homosexual, etcétera. Y está muy bien. Y una cosa que me ha encantado, por fin, ha hablado del conflicto entre Israel y Palestina. En los 2 anteriores libros, yo decía, me caché la más. Por cierto, no sé, bueno, paréntesis, por si no lo saben, el autor es de Israel. El autor es de Israel, es judío y es de Israel, o por lo menos de cultura judía, ¿vale? Entonces, una cosa que yo echaba en falta en los 2 anteriores libros, o sea, un tío con tanta brillantez, con tanta cultura, con tanta claridad, un hombre con esa visión, en sus 2 anteriores libros prácticamente no habla del conflicto palestino-israelí. No lo toca, y sin embargo, en este libro varias veces trata el conflicto y se moja y dice su opinión, y eso me ha encantado. Yo, los que me siguen por YouTube o en el podcast ya saben que estuve hace 2 veranos en Israel y en Palestina. Y, en fin, es un tema que me interesa mucho y del que he leído mucho y yo quería saber la opinión de este hombre. Bueno, pues la da y es crítico con su gobierno y con la política que está llevando a cabo su gobierno. Otra cosa que me ha gustado del libro o que me ha llamado la atención, habla de cómo los relatos han fracasado. Los relatos que nos han contado han fracasado. En el siglo XX ha habido 3 grandes relatos que eran el comunismo, el fascismo y el capitalismo. Y falló el relato del comunismo y del fascismo. Fracasaron esos 2 relatos y nos hemos quedado con el relato del liberalismo. Pero es que también ha fracasado el relato del liberalismo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Estamos viviendo el fracaso del liberalismo como dogma. O sea, el liberalismo había prometido a la sociedad el bien, el bienestar, la prosperidad, y sin embargo, ¿qué nos estamos encontrando? Pues tanto en Europa como en Estados Unidos, las sociedades liberales no están dando respuesta a los deseos de la juventud, a las necesidades de la juventud, a las necesidades de la sociedad, y por eso el auge de los populismos. Y bueno, dedica varias partes a lo largo del libro a hablar de cómo la democracia o el liberalismo está fracasando como a la hora de dar esperanza a la gente, o el relato, mejor dicho. El relato dice que el relato del liberalismo vendría a decir que si la gente vota, todo va a ir bien, si hay libre mercado, todo va a ir bien. Cuantas más elecciones haya, más próspera será esa sociedad. Cuanto más capitalismo y más libre mercado, mejor irá la economía. Bueno, pues todo eso está fracasando. Y lo estamos viendo, y por eso su lugar lo están reemplazando los populismos, ¿no? Habla de que cada movimiento a lo largo de la historia, ya sea religión, ya sea movimiento político, o sea, habla del cristianismo, del judaísmo, del islam, del capitalismo, del comunismo, todos los movimientos a lo largo de la historia tienen una base ética muy fuerte, tienen un deseo sincero de mejorar la sociedad, pero podemos rastrear en cada uno de los movimientos cómo se han desmadrado, cómo se han ido a los extremos, tanto el comunismo como el capitalismo, el cristianismo, el islam, el judaísmo.
todas estas religiones y movimientos políticos, en algún momento de su historia, se han desmadrado y han acabado yendo al extremo de lo que estaban defendiendo. Y no deja títere con cabeza en ese sentido. Por ejemplo, volviendo al tema del liberalismo, es curioso, ¿no? El ejemplo del liberalismo. ¿Qué dice el liberalismo, no? Pues que si una sociedad tiene elecciones va a ser una sociedad próspera. Bien. ¿Qué se hizo en Afganistán? Se bombardeó Afganistán para poner una democracia. ¿Funcionó? No funcionó. No funcionó. Y Afganistán no salió de la pobreza ni salió del atraso, a pesar de que se impusieron unas elecciones. Y se probó la misma fórmula en Irak. Se quitó un dictador, ¡pum!, y de la noche a la mañana se pusieron elecciones. ¿Funcionó? ¿Ha funcionado? O sea, ¿han convertido Irak en una nueva Dinamarca por tener elecciones de la noche a la mañana? No. Pero es que, no contentos con eso, Europa y Estados Unidos todavía insisten una vez más en Libia. De nuevo en Libia, ¿qué hacen? Bombardean un país, quitan a un dictador y ponen elecciones de la noche a la mañana. ¿Ha conseguido eso que Libia solucione todos sus problemas? No, o sea, ese dogma que nos decía que por el simple hecho de haber elecciones todo se iba a arreglar, no ha funcionado, ha fracasado. Y habla de eso, ¿no? De cómo el liberalismo, que se empeña en su relato. No, aquí libre mercado, elecciones y todo va bien. De la noche a la mañana todo se va a arreglar. Constantemente dice una idea, y es que los problemas que estamos viendo hoy día en el mundo son muy complejos. No puede entenderlo, la mente humana no está preparada para entender las cosas que están pasando hoy día. Y dice que todos recurrimos a 3 soluciones. Como no podemos entender estos problemas tan complejos, ¿qué hacemos? Por ejemplo, si la guerra en Siria, pues una manera de explicar el problema es simplificándolo. Unos son los malos malísimos, otros son los buenos buenísimos. El Bashar al-Assad, el dictador demoníaco, los otros son rebeldes amantes de la democracia, y ya está, simplificando el problema ya lo podemos explicar. Otra manera de explicar un problema es recurriendo a la conspiración. Siempre que pase algo, todo se debe a un oscuro grupo de poder que está manejando los hilos en una habitación oscura de un rascacielos. Bueno, pues esa otra manera también de explicar los problemas que tenemos hoy día. Y otra tercera manera de explicar los problemas es a través de los dogmas, de los que ya hemos hablado antes. Si eres un liberal convencido, la receta es clara. Libre mercado y elecciones. Y todo se arreglará. Y todo se va a arreglar así sin más. Uno de los capítulos que más me ha gustado es un capítulo que habla de que una de las soluciones que podría haber a muchos problemas es que todos los pueblos, todas las naciones, todas las religiones deberíamos ser más humildes. Más humildes. Cuenta cómo a lo largo de la historia cada nación, cada etnia, cada religión ha pensado de sí misma que es el foco y el faro de la humanidad, y que la historia de la humanidad no se puede explicar sin esa religión, sin esa nación, sin ese pueblo. Los europeos nos creemos el centro del mundo y de la historia, y sin nosotros el mundo no existiría. Los americanos igual. Los cristianos también se creen que somos los inventores de la ética. Los musulmanes también. Y habla de cómo cada pueblo, o sea, se ha creído el elegido de Dios y el faro de la humanidad, y cómo cada pueblo ha ilustrado a los demás y ha salvado a los demás. Y lo que me gusta de este capítulo dice, bueno, y para que no me acusen de racista o que no me acusen, voy a poner como ejemplo a mi propio pueblo, al pueblo judío o al pueblo israelí, ¿no? Como hemos dicho, he dicho antes que él es de Israel. Y dedica un extenso capítulo a hablar de el gran egocentrismo del pueblo hebreo. Empieza a hablar de cómo los judíos están absolutamente convencidos de que que la humanidad ha girado en torno a ellos, que la humanidad les debe a ellos todo, que ellos han sido, el pueblo superior elegido que ha aportado, que ha hecho grandes aportaciones a la historia de la humanidad y al progreso, y que la sociedad no habría progresado sin ellos. Y el autor dice que no, que el pueblo de Israel no es tan importante como el mismo pueblo cree. Ya digo, él es de Israel, y empieza ahí, va paso por paso desmontando todas esas teorías de los israelíes que dicen que ellos son los más importantes y son los mejores, y él dice que no, que para nada, que el pueblo de Israel es un pueblo más
a lo largo de la historia, muy importante, sí, pero no es el más importante, ni es el centro del universo, ni ha sido para nada el hilo conductor de la humanidad. Y pone un ejemplo muy bueno, dice, es que los judíos siempre hablan de que Einstein era judío, y que como Einstein era judío, la teoría de la relatividad pues es un mérito del judaísmo. Y él dice, para nada, que Einstein sea judío no quiere decir que la teoría de la relatividad sea un mérito del judaísmo. Eso es como decir que Darwin, si Darwin era cristiano, la teoría de la evolución es un mérito del cristianismo. O sea, el mérito de la teoría de la relatividad es de Einstein, no es del judaísmo. Y bueno, habla pues eso, es muy crítico con su propio pueblo. Es muy crítico con su propio pueblo. Ojo, no es que él tenga más inquina a su propio pueblo que a otros, sino que es un ejemplo más. Pone a su país como ejemplo de egocentrismo y de un problema que ha aquejado a todas las naciones del mundo. O sea, menos egocentrismo y más humildad. Tenemos que ser bastante más humildes. Por ejemplo, dice que hay que ser más humildes porque, o sea, el problema de los nacionalismos, esto en otra parte del libro habla, ¿cómo es posible? O sea, si tenemos problemas globales, ¿qué sentido tienen los nacionalismos hoy día? O sea, no podemos hacer frente al reto, por ejemplo, del cambio climático. Cada nación por su cuenta no puede. El tema de la oleada de la inmigración. Cada país no puede hacer frente por su cuenta a este tema. Entonces, viene a desmontar un poco el tema viene a decir un poco que el nacionalismo hoy día casi tiene menos sentido que nunca, por eso, porque si tenemos retos globales, tendremos que dar soluciones globales y no cada uno por su cuenta. Otra parte que me ha gustado mucho del libro, que me ha impactado, es cuando habla del reto de las nuevas tecnologías y cómo las máquinas pues, nos pueden quitar el trabajo. Él no lo asegura, él lo plantea ese problema. Y dice que, por ejemplo, en nuestro imaginario colectivo tenemos el miedo de que las máquinas un día se rebelen y acaben con los hombres, ¿no? O nos sometan. Y pone un ejemplo muy curioso. Dice, si algún día hubiese soldados robots, probablemente nos encontraríamos como con los primeros ejércitos de la historia que respetasen los derechos humanos. Dice, y lleva razón, pone varios ejemplos en ese capítulo en el que en la guerra los soldados muchas veces cometen desmanes y crímenes y atentan contra la población civil, llevados muchas veces de sus pasiones y llevados de las sensaciones del momento, de sus instintos animales, y muchas veces los soldados cometen atrocidades, no porque se lo hayan ordenado los de arriba, sino porque están en una situación súper violenta y, por ejemplo, lo pagan con los civiles cuando ellos tienen como norma a lo mejor no atacar a los civiles, pero atacan a los civiles no porque se lo hayan ordenado, sino por su instinto, ¿no? Entonces dice, imagínate que tenemos un ejército de robots. Estos robots, si están programados para no atacar a civiles, no atacarían a civiles. Si un robot está programado para no atacar a civiles, no lo harán. Entonces, dice, una guerra hecha por robots probablemente será la primera guerra que respetase las normas, la Convención de Ginebra. ¿Qué más? Otra cosa también interesante, paréntesis. De nuevo cometí un fallo, me tenía que haber estudiado la botella de agua, porque se me está secando la garganta. Pero lo que viene ahora es que no puedo parar porque es muy importante. Habla, por ejemplo, también, si las máquinas nos empiezan a quitar el trabajo, ¿qué hacemos con la población? Pues plantea que una de las posibles soluciones que ya se está experimentando es la renta básica universal. Dar un sueldo a todo el mundo por el simple hecho de existir, punto. Entonces, plantea un problema, dice, pero es que esto tiene una pega. Aunque la gente reciba un sueldo y tenga las necesidades básicas cubiertas, la gente va a estar infeliz, la gente no va a estar satisfecha en cuanto que no tenga un propósito de vida. A la gente no solo tienes que darle un sueldo, sino tienes que darle un propósito de vida, porque si no le da un propósito de vida, esta gente no va a estar satisfecha, se va a rebelar y puede haber conflictos sociales grandes. Y atención, por un ejemplo muy interesante que está sucediendo en Israel. Resulta que desde la fundación de Israel, los judíos ultra ortodoxos, por cierta ley del gobierno tal, no tienen que trabajar y se dedican al estudio de la Torá, de la Sagrada Escritura judía.
Entonces estos judíos ultraortodoxos se dedican solo a estudiar, toda su vida se dedica al estudio de las Sagradas Escrituras. Y el gobierno les da una paga. O sea, esta gente, este sector de la población en Israel no es productivo. No produce absolutamente nada. Reciben una paga del gobierno y se dedican a estudiar la Sagrada Escritura. Y, ojo, una paga que es poco, que ellos viven con lo justo. Pero comenta el autor que por diversos estudios se ha comprobado que estos judíos ultraortodoxos son muy felices. Son muy felices porque se dedican a estudiar la Torá, se dedican a discutir sobre el sentido de la Sagrada Escritura y como tienen un propósito de vida, pues ellos son felices. Entonces dice que en un futuro probablemente se tendría que tomar esto como ejemplo en otras sociedades de que a la gente no solo se le dé una renta básica universal, se le tiene que dar un propósito de vida. O sea, no es que a la gente ya se tenga que poner a estudiar la Torá ni la Sagrada Escritura judía. No dice eso. Lo que dice es que no solo pensamos en la renta básica universal, sino que además demos algo más a la sociedad. Y ya vamos terminando. Sobre el terrorismo. Habla de cómo la amenaza del terrorismo está absolutamente sobredimensionada. Por ejemplo, dice que en el año 2002, cuando Israel sufrió la peor campaña terrorista por parte de grupos terroristas de Palestina, murieron, ahora no recuerdo la cifra, no sé si dijeron que murieron unas 400, casi 500 personas. Dice, pues ese mismo año murieron 500 y pico en accidentes de tráfico en Israel. O sea, ese mismo año murió más gente en accidentes de tráfico que en atentados terroristas. Y sin embargo, la psicosis por el terrorismo fue 27.000 veces más grande que por los accidentes de tráfico. Y ya, terminando, habla de la educación. Pues que imagínense, yo como profesor para mí esto es importantísimo, ¿no? Y dice que el sentido de la educación, atención, yo tomo muy buena nota de esto, es que hoy día un profesor debe dar sentido a la información. O sea, no es impartir información, sino que el alumno dé sentido enseñar a que el alumno dé sentido a la información. Que el alumno sepa distinguir qué es importante y qué no es importante. Que el alumno sepa formar una imagen general con la información que se le dé. Y dice una cosa en ese capítulo que me encanta, porque yo también lo he pensado toda mi vida. Que digo, parece que no a Harari me ha leído la mente. Dice, si tuviera que dar un ejemplo a un chaval de 15 años, le diría que no haga caso a los adultos. Que los adultos no entienden muy bien el mundo. Que tienen buenas intenciones, pero que no haga mucho caso a lo que digan los adultos, porque a menudo se equivocan. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Si los adultos creemos que lo sabemos todo, hablamos a los jóvenes como si tuviésemos la posesión de la verdad, y no es verdad. No es verdad. Y quizás de las cosas más importantes, esto ya... no sé si te estoy desvelando el final o te estoy haciendo un spoiler, pero es que me parece una perla de sabiduría importantísimo. Dice que los algoritmos nos están controlando y más que nos van a controlar. Google, Facebook, Amazon, toda esta gente sabe perfectamente, nos controla y sabe perfectamente qué gustos tenemos, cómo somos, qué tipo de mujer o hombre nos gustan, cuáles nuestras aficiones deportivas, nuestra alimentación. Lo saben todo porque ya nos van cada vez controlando más y más y más a través de las redes sociales o a través de de Google o tantas cosas, tanta información que vertemos en Internet. Y dice que esto vaya más. Esos algoritmos cada vez nos controlarán más. Pronto podrán controlar nuestros latidos del corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y entonces dice, si quieres ser libre, conócete a ti mismo y conócete más de lo que te pueda conocer Google o más de lo que te pueda conocer Facebook, para que no te controlen. Si no quieres que te controlen, conócete. Dice, ese es un mensaje. Dice, conócete, ¿vale? Y ve más rápido que los algoritmos, porque los algoritmos pronto te van a conocer a ti mejor que tú a ti mismo. No sé si me estoy explicando. Como no lo voy a editar, lo voy a repetir, este programa no lo voy a editar, lo repito otra vez. Los algoritmos de Internet pronto te conocerán a ti mejor que tú a ti mismo. Entonces, conócete a ti mismo más que ellos, más que los algoritmos, para tener cierto grado de libertad. Dice el autor también lo siguiente, dice, oye,
que si te da igual que te controlen o que te dirijan un poco o que te dirijan mucho, pues tampoco pasa nada. Entonces ya está, olvídate de este consejo, y no lo dice como algo malo, ¿eh? No, ni siquiera no llega a plantear que alguien que opte por esta opción de dejar su vida a merced de Google o de Facebook lo esté haciendo mal, ¿eh? El autor también lo plantea como una opción. Luego habla también, dice que no podemos, el autor es muy escéptico, muy cínico. No cree en las religiones, no cree en el nacionalismo, no cree en él es de Israel, pero bueno, da a entender que él es ateo, no cree en nada. Él no cree en nada, no cree en el capitalismo, y por no creer, no cree ni siquiera en su identidad. Es decir, no existe el yo real, una identidad propia, no existe un yo auténtico que tengamos que buscar. Viene a decir que no podemos controlar nuestros pensamientos son una red de neuronas, de impulsos neuronales que se disparan y que no podemos controlar. Digan lo que nos digan, no podemos controlar nuestros pensamientos, pero sí podemos, por ejemplo, observarlos, vigilarlos, aprender a no hacerles caso. Y eso también nos va a dar cierto grado de libertad. Dice que él lo ha conseguido a través de la meditación, que la meditación le ha dado una claridad mental que le ha ayudado a escribir sus 3 libros anteriores. Bueno, pues estas son las notas que he tomado del libro 21 lecciones para el siglo XXI, que me parece fantástico, que me parece muy bueno, que se lo recomiendo. Se me seca la garganta. Esto, la próxima vez que no se me olvide traerme la botella mientras paseo, porque madre mía, cómo estoy. Bueno, como siempre, ya sabes que tengo otros podcasts de historia, te recomiendo que te pases por ahí, se llama Historia con el móvil. Si quieres también conocer mis otros proyectos educativos, puedes seguirme en mi página de Facebook, Juan Jesús Pleguezuelo, o en mi canal de Instagram, El Profesor Inquieto. Querido amigo, querida amiga, te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa. Adiós.